Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una ocasión más a vuestro programa de misterios, anomalías, lo desconocido favorito que hacemos, como no, desde Radio Despí. Efectivamente, Daniel, así es. Y en esta ocasión, en este monográfico que empieza a continuación, os voy a hablar de un ser que yo estoy convencido que os va a gustar, porque podríamos considerar que se trata de uno de estos seres imposibles. Un ser que tiene un nombre parecido al de cierto superhéroe. Bien podría ser quizá también un superhéroe, pero ya veréis que es bastante más bizarro, forteano, que cualquier superhéroe de los cómics, ya que os voy a hablar del Black Flash de Provincetown. Todo empezó en octubre del año 1939, como digo, en Provincetown, Massachusetts, Estados Unidos, con el relato de unos niños que dijeron haber visto a una extraña figura muy alta, oscura, que apareció de repente en medio del camino a su encuentro mientras emitía un aullido que les estremeció, para a continuación, atención aquí, desaparecer tan súbitamente como había aparecido, como si solo les hubiera salido al paso para asustarlos, para causarles terror. Al llegar a sus casas, muertos de miedo, les explicaron a sus padres lo que habían visto y describieron a aquella criatura como un auténtico espanto, de brillantes ojos rojos y rostro deformado. Al parecer, como es habitual en este tipo de situaciones, algo que yo nunca entenderé, como comentaba en el último foro fordeano, sus padres no creyeron en su relato. Les dijeron que seguro que se lo habían inventado, o bien que alguien se había disfrazado con algún disfraz así de monstruo para Halloween y les había gastado una broma. Pero después no solo los niños informarían haber visto a aquel extraño ser. Una noche, una mujer de nombre Mary Costa estaba paseando sola por una de las calles de la localidad cuando de repente, efectivamente, una figura muy alta de más de 2,5 metros le salió al paso con una gracilidad pasmosa para no sabemos qué exactamente, pero está claro que tanto en el caso anterior de los niños como este de Mary Costa, como en todos los que explicaré después, y como también ocurre en otros testimonios de seres parecidos a lo largo de la historia, parece que aparecen en medio del camino simplemente para dejarse ver, para causar estupor y absurdo. Está claro que, aunque alguien podría pensar lo contrario, no hacen por esconderse. Y así también sucedió con el caso de la testigo Mary Costa, que como digo, al igual que en el caso anterior, también la aparición de esta criatura fue fugaz. Se detuvo enfrente suyo solo para desaparecer dando ágiles saltos y zancadas segundos después. Aterrada, la testigo entró corriendo en un bar cercano donde explicó lo sucedido, donde explicó lo que había visto y describió a aquel ser como un ser con unas orejas muy largas y puntiagudas y con una perturbadora mirada refulgente. Algunos de los hombres que había en el bar en aquel momento salieron de inmediato para ver si podían dar con aquella criatura, sin éxito. A pesar de que la policía no tomó muy en serio en un principio ninguno de estos dos primeros avistamientos, vamos, que no les hizo ningún caso. Lo cierto es que en los días siguientes fueron más los vecinos de Provincetown que informaron haber visto algo similar. En todos los casos, los testigos coincidían en que aquel ser se trataba de un hombre muy alto que vestía un traje de capa, una capa que con facilidad se veía ondeando al viento, unos ojos brillantes de color rojizo o plateado y con unas orejas que recordaban a las de un elfo o duende, muy largas y puntiagudas. Además, muchos informaron que la aparición de aquella entidad venía precedida por un extraño sonido como de zumbido de un gran insecto, ese sonido que tantas veces hemos comentado que también se produce momentos antes de que se produzca una aparición de ser férico, humanoide o inconcebible. Curioso, cuanto menos.
Pero curioso es también el detalle, que estoy seguro que muchos ya habréis sabido identificar, un paralelismo, ¿no?, de esa agilidad casi ninja, propia de las películas de artes marciales chinas clásicas, que tenía aquel ser, ¿no? Y es que hay testigos que afirmaron que lo vieron saltar con facilidad, sin apenas coger impulso, muros de 3 metros de alto. Quizá la gravedad no le afectara del mismo modo que sí lo hace con el resto de cuerpos físicos del entorno. Evidentemente, este tipo de maniobrabilidad y también lo de los ojos refulgentes hace recordar a aquel individuo forteano que se dejó ver en el Londres del año 1837, que es, pues, ¿cuál va a ser si no, no? Me refiero a Spring-Heeled Jack, que como recordaréis era un tipo, una figura muy similar a este Black Flash de Provincetown, como ya se le empezó a conocer en la prensa local. Del Spring-Heeled Jack decían que tenía una extraña luz en el pecho, pero para el caso es lo mismo, extrañas figuras saltarinas que emiten una extraña luz. Los ninjas de lo forteano. Pero en realidad, el llamarlos ninjas no me parece apropiado, no me parece del todo correcto, porque los ninjas, como sabéis, son sigilosos, no se dejan ver, y estas entidades se dejan ver por los testigos, como he dicho, sin problema. Además de que estas luces les hacen destacar en la oscuridad bastante, algo que jamás se podría permitir un auténtico ninja. Asimismo, hacen ruido cuando aparecen. Ese extraño zumbido ya clásico en este tipo de encuentros, además de que otros testigos también afirmaron que la criatura, cuando desaparecía, emitía una grotesca y maligna risotada que se disipaba en el ambiente al igual que aquel ser. Pero ojo, ahora sí, que como los ninjas, esta criatura era una experta en el combate cuerpo a cuerpo, porque, atención, hubo varios testigos que afirmaron, por ejemplo, que le lanzaron puñetazos con todas sus fuerzas, pero la criatura les interceptaba el puñetazo, les paraba el puño con una mano sin mucha dificultad, y les destrozaba la mano antes de lanzarlos por el aire varios metros en un digno movimiento de maestro quinto dan de Aikido. Aquel Black Flash, aquel destello negro, que visto lo visto también se podría llamar el Black Belt de Provincetown, tenía claramente no solo una agilidad sobrehumana, sino también fuerza. E incluso una resistencia, desde luego, de auténtico chetao de videojuego, de haber trucado la realidad, de tener activado el modo Dios, porque incluso, como en el caso de Kelly Hopkinsville, resistía las balas sin problema. También pudiera disponer de habilidades ninja, menos coña, porque se dieron casos en los que diferentes testigos dijeron haber visto al mismo ser casi simultáneamente. ¿Era aquel Black Flash entonces un ninja de lo forteano de tal nivel que dominaba el Kagebunshin, la técnica de replicación de cuerpos? ¿O es que quizá había más de uno rondando por el pueblo de Provincetown allá por el año 1939? Hablando de años, se dice que aquella entidad estuvo haciendo de las suyas en Provincetown durante 7 años, ya que, por ejemplo, en la obra del investigador Joe Citro, titulada Pacing Strange, se cuenta el caso de unos policías que en el año 1945 la vieron a esta criatura, mientras precisamente investigaban unas apariciones suyas en el patio de un colegio. Pero para el investigador Theo Peichmans, un habitual de la Fortean Times y para mí uno de los mejores investigadores del momento, los avistamientos del Black Flash o Black Phantom, como también se le conocía, solo se perpetuaron por unas semanas del año 1939, según pudo comprobar él mismo consultando la prensa local del momento, lo que le llevó a afirmar que todos los casos que sucederían años después no son sino añadidos posteriores, invenciones, quizá para vender libros. Además, hay que tener en cuenta que en aquel momento era popular, en según qué medios, prensa sensacionalista, la aparición de ciertas historias asombrosas como esta. Además, en aquel momento que se producían las apariciones de aquella entidad, coincidía que era la última etapa de la Gran Depresión americana, donde cualquier noticia parecida distraía a la mayoría de la población de sus desgracias. Y en definitiva, como en la gran mayoría de este tipo de casos, siempre nos quedamos con la duda, ¿no? ¿La gente, la prensa, mentía? ¿O realmente vieron algo? El caso es que el jefe de policía de Provincetown, Anthony Travers, dijo que todo había sido obra de dos chavales que habían ideado un disfraz y uno iba subido encima del otro en este traje, dando la apariencia de un ser sobrenatural. Y que de hecho llegó a hablar con los padres de estos chicos sobre lo que estaba ocurriendo y desde entonces ya no se vio más aquel espanto saltarín. Pero claro, hay gente que no está de acuerdo con esta explicación,
porque juran que se continuó viendo aquel ser y que la explicación de 2 chicos en un mismo traje desde luego no justificaban aquellos saltos, aquellas velocidades, por lo que seguramente aquella explicación que había dado el jefe de policía de Provincetown no era más que eso, una explicación para quitarle hierro al asunto, para quizás también eximir de responsabilidad a la policía. Claro, como en otros muchos casos, ¿no? Cuando un pueblo, varios vecinos de una misma localidad ven a un mismo ser, a un ser parecido, a un ser sobrenatural, la hipótesis que casi siempre se pone encima de la mesa la primera es la de histeria colectiva. Un tipo de situación que yo realmente, por más que me informe, no llego a comprender en su totalidad. Me parece más bien un término que se utiliza para justificar. Como comodín a veces. Exactamente, más que una explicación contrastada. Pero ahí está, ¿no? ¿Qué vieron? No vieron nada. Todo fue histeria colectiva. Hay quien apunta, o nosotros mismos podemos pensar, que como esto ocurrió a posteriori de los sucesos de aquel famoso personaje que es el Spring Heel Jack, pues este Black Flash era eso, otra manifestación del Spring Heel Jack o otra invención de un ser parecido basándose en el Spring Heel Jack. Yo no sé, ¿tú qué opinas, Daniel? Hombre, a mí me recuerda sobre todo lo último que has comentado de la excusa al final de los 2 chavales, uno subido encima del otro con un disfraz. Me recuerda un poco la excusa que también se puso en el caso que yo comenté del hombre demonio de Nueva Orleans. Sí, sí. Que bueno, sí, salió un hombre que dijo que había sido él, claro, que empezó a decir aquellas cosas de que él estaba en contacto con el rey de Marte y este tipo de cosas, ¿no? Y ya está, y quedó la cosa como que había sido esta persona, que iba tricksteando por ahí, pero el tema es que esta persona, digamos que claro, se la encarceló durante unos días y luego se la expulsó del estado. ¿Por qué? Pues precisamente por este tipo de casos y también porque se le aplicó la ley aquella de vagabundos y maleantes y seguían ocurriendo los avistamientos. Y me recuerda un poco a eso, ¿no? A ese tipo de excusas a veces que se buscan, ¿no? Para decir, bueno, ya hemos dado con quién era, ¿no? Y cerramos el caso. Sí. No hace falta buscar más y no hace falta que hables más sobre demonios. O la gente tenía mucha imaginación. O realmente es todo un logro que estos 2 chavales, subido uno encima del otro, por eso, tengan esa agilidad y sobre todo esas dotes de Aikido. Claro, yo eso solo lo he visto en Son Goten cuando está ahí con Trunks, en ese personaje que crean para poder participar en el torneo, ¿no? Es decir... Y no les va muy bien, ¿no? Bueno, sí, después sí, les va bien. Después. La verdad es que sí. Pero bueno, es una serie de exactamente, animados, que no concuerda, ¿no? Efectivamente, todos sabemos ver que 2 chicos uno encima del otro, lo que es en movilidad, pues no es que se gane, precisamente al contrario, ¿no? Y eso de pegar saltos sin apenas impulso que logren superar vallas, muros de 3 metros, sí. Está complicado el tema, ¿eh? Muy complicado, sí. Por eso mismo, por ese tipo de habilidades sobrehumanas y como estamos hablando de finales de los años 30, todavía el fenómeno ovni no había empezado o no estaba o no era desde luego tan popular como lo sería décadas después. ¿Qué podía ser aquello? Pues, como bien apuntabas, Daniel, haciendo memoria de aquel caso tuyo del hombre demonio de Nueva Orleans, pues efectivamente, del demonio. Pero en ningún momento yo he llegado a leer, a encontrar... O de un demonio, en todo exactamente, caso. Exactamente. Prefiero esa característica propia a veces de los seres del Averno, que es el olor a azufre, evidentemente característica compartida con apariciones de otro tipo, ¿no? Desde Bigfoot a humanoides varios. Pero no. Pero lo más jodido, quizás, es pensar, reflexionemos, ¿qué pretendía aquella entidad? Porque esto es un punto que yo siempre, o al menos últimamente, voy recalcando mucho, sobre todo en casos de apariciones ovni, de que si supuestamente los ovnis, o en este caso pues esta entidad, pensamos que como la mayor parte del tiempo no son visibles, es que pretenden pasar desapercibidas, ¿por qué de repente, lo que siempre digo, pudiendo optar por una ruta donde pasarían totalmente desapercibidos, deciden optar por un camino en el que se plantan delante de los testigos para que sean completamente vistos? ¿Tú qué opinas, Daniel? Hombre, yo creo que hay una clara intencionalidad de ser visto, ¿verdad? Y de hacer toda una pantomima. Para mí sin duda, ¿eh? Es decir, muchas veces se supone, ¿no?, que en la narrativa, a veces de los casos de contacto y tal, supuestamente es que han aterrizado ahí, en un lado de la carretera, en un claro y de tal, claro, porque claro, estaban acabando de hacer una reparación de lo que fuera, estaban repostando no sé qué. A veces esos famosos casos en las oleadas de los 70 de repostando en lagos, ¿no?, y con un tubo cutre de estos en plan de la obra, de echar cemento, pues lo meten en el agua y hacen como que
usan de combustible el agua, ¿no? Ujú. Toda esta especie como de teatro, ¿no? De que parece que todo es una excusa para estar ahí Y que el testigo y que los alguien veas, lo vea, ¿verdad? Yo creo que lo mismo Sí, se sí. puede aplicar a una entidad como Spring Hill Jack o Mm. este Black Flash de Provincetown. Sí, pero el Spring Hill Jack iba activamente molestando. Este también, a la Daniel, gente. este también Pero con esa saltaba también- y les pegaba unos chillidos Sí. que les causaba evidentemente el terror, para instantes después simplemente desaparecer, Mm. tan grácil cual había parecido. Sí, sí. Y una característica curiosa, Daniel, que ya lo dice el propio nombre de la criatura, Black Flash, compartida esta característica con el Mothman, con Spring Hill Jack y con, la verdad es que con muchos seres de estos parecidos que hemos hablado aquí en el programa. La luz. No, además de eso, ese color negro. Ah, bueno. ¿Por sí. qué negro? Y yo me quedo con la lectura de que en realidad el negro, lo oscuro, es la ausencia de color. ¿Y si en realidad lo que vemos no es propiamente un color, sino algo que no está del Que todo... absorbe el color. o que absorbe el color o que no se ha acabado componiendo finalmente mientras se está produciendo su aparición de color, de cuerpo físico? Que está como a medio terminar. No está Por enteramente ejemplo, ahí. que no tiene color, que no tiene un cuerpo físico que pueda hacer rebotar la luz y proyectar un color. Bueno, eso explicaría ese tipo de portentos de la física, ¿no? Precisamente. Sí, ¿no? Porque esos saltos, como dicen los testigos, sin apenas al parecer coger impulso, es como si, ya lo he dicho yo un poco en modo coña, ¿no? Si estuviera chetado, si tuviera activado el modo Dios ahí que le permitiría pues hacer saltos increíbles y resistir las balas. Pero Vale. decimos el color también. Pero sí que llevan el color de la luz, esa famosa luz. En el caso del Mothman, los ojos rojos. Exacto. O en Sí, el sí, caso sí. del... En el pecho del Spring Hill Claro. Jack. Y aquí que es unos algo- ojos rojos también. Cuidado, ¿eh? es algo típico también de muchos encuentros con humanoides. Siempre, Estos que son más sí, bien sí. tipo un poco pantarujos. Exacto. Esta especie Los de... más siniestros, quizá los más también. siniestros Sí. llevan esa luz. Y luego a veces también los que son en plan tripulante, el cinturón con luz. Es como, sí, Pero el color negro, Daniel, ¿puede tener algún tipo de analogía con algo de normalmente simbolizar algo? en nuestra cultura, normalmente ¿qué pensamos? ¿A qué asociamos el negro? Algo malo. Actualmente. Sí, Algo pero malo. a cosas. ¿Qué cosas en concreto? ¿Qué ideas nos trae normalmente el color negro? ¿A qué te refieres? Dilo tú. Pues no sé, a lo muerto, ¿no? A la noche, A lo peligroso, en a lo definitiva. peligroso también, ¿no? Aunque el rojo también está asociado, ¿no? Con el peligro a veces. Esos ojos rojos. Pero, por ejemplo, ese simbolismo con la muerte y demás, con el más allá, que nosotros achacamos un poco al negro, sobre todo en su vertiente negativa. En su vertiente positiva es más el algo, blanco, ¿no? Exacto, en algo negativo, más que Sí. en la muerte. La muerte de por sí sería lo más negativo, ¿no? Mm. Pero no necesariamente, al menos para mí, en la muerte, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿no? Interesante que se relacione el color negro, como estamos viendo, como tú estás explicando, Daniel, con la muerte, ¿no? Con lo negativo, con la tragedia, con la catástrofe. Criaturas, seres de colores oscuros, de ojos rojos relacionados con catástrofes. Pues sí, ¿no? Nos viene uno a la cabeza, el Mothman. El Mothman sería un buen ejemplo de este tipo de relación color de la criatura, negro, desgracia. Heraldo de la muerte, aunque yo siempre he pensado que el Mothman, por cierto, inciso, era como una especie de superhéroe frustrado. Bueno, no en vano se llama Mothman, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que seguro que los oyentes que saben perfectamente de la historia del Mothman entienden el por qué digo esto, ¿no? Porque era como si en cierto modo esa criatura intentara avisar a los vecinos de Point Pleasant en el año 1966 de que algo iba a suceder, pero no lo consiguiera. Era como si no tuviera la suficiente fuerza o la suficiente capacidad de comunicación para hacerles llegar un mensaje que ocurriría más de un año después. Este mensaje, esa tragedia, fue el derrumbe del puente Silver Bridge sobre el río Ohio. Pues en otros momentos de la historia, culturalmente, la muerte, por ejemplo, en todo el mundo céltico, el color era el verde. Por eso el tema de las hadas y tal, que siempre iba relacionado con que podían ser espíritus del más allá, Valquirias. iban de verde, Ujú. porque el verde era el color del más allá. Exacto, por eso te lo preguntaba. Y la Banshee, cuidado, Exacto. la Banshee y los Kelpies y otros seres de mal augurio y de muerte al fin y al cabo, De las Islas Británicas. verdes, ropajes verdes. Bueno, también porque en concreto estos dos últimos que has mencionado Sí, proceden de los lagos. Bueno, las Banshees no necesariamente, no, pero sí que estamos hablando de un entorno donde hay unos estanques y unos colores verdes. Sí. Bueno, en definitiva, ese verde, propios ese del lugar. verde de la muerte también, el verde del agua estancada, ese... ¿verdad? A nivel simbólico sí podría, estoy de acuerdo, hacer
recordar a ese lado nefasto de la vida, ¿no? Pero es que es curioso que sean negros. Yo no decía lo de ninja en vano, porque el mejor color para esconderse en la noche es el mismo color de la noche, Sí. el negro. Pero es que no deja de ser la ausencia de color, precisamente, la ausencia de la luz. de color y la ausencia de luz te hace pensar también, por extensión, en lo que está ausente, Exacto. que no está ahí del todo. Exacto. Es que es así. Quizás como, que no es de este mundo. quizás como un Demogorgon. O la idea también como de lo otro en el sentido como con mayúsculas, ¿no? Todo aquello que no es de nosotros, de nuestro mundo. Por ejemplo, ¿Verdad? cuando nosotros nos referimos al lado oscuro de una persona, ya lo decimos así, curiosamente decimos, esa persona tiene un lado oscuro. Ujú. Esa persona, o por ejemplo, cuando hablamos de toda esa vida, a lo mejor esa gente que lleva vidas paralelas, que parecía que eran personas ejemplares y luego resulta que son asesinos. Por o lo que eso sea. el color negro relacionado Decimos, con lo corrupto, ¿pero con qué lo le malo, decimos? lo peligroso. Su sombra. Su sombra. Incluso, por ejemplo, en términos también psicoanalíticos, sobre todo en psicología analítica de Jung, se habla de que todo el mundo lleva dentro la sombra. Y la sombra no es necesariamente algo como que hay que combatir y que erradicar, pero que uno tiene que ser consciente de su sombra, ¿no? Yo creo que esto último que estás comentando Pero me refiero de la sombra no se ajusta a este tipo de apariciones. No tendría por qué ser lo mismo y para mí, de hecho, no lo sería. Yo a lo que creo que va un poco relacionado, y aquí siento si hago un poco de spoiler, pero hablábamos en el anterior foro forteano de Stranger Things. Y a mí me llamó la atención esta entidad o lo que sea que está en ese otro lado, que es ese otro lado sombrío, que parece como una especie de Ojo, de copia, está en el mismo... Pero ojo, sombrío para nosotros. No, claro. Nosotros lo vemos sombrío. Bueno, sí, porque nos genera, lógicamente, un miedo, un terror, porque... No, pero lo que quiero decir es que quizás el Demogorgon, esa entidad Sí. de la otra dimensión, los sentidos que tiene hacen ver su mundo de la misma forma que nosotros veríamos el nuestro, cierto. de luz, con unos colores más vivos. Sí. Pero nosotros, estando en esa otra realidad, lo percibimos con unas tonalidades más oscuras. Pero no lo a mí sé, ¿eh? Lo que me llama la atención es el hecho de que sea solo uno, como que está solo ahí. Bueno, Y todos estos seres siempre son como uno, están solos. sí. Y es lo que hace pensar a veces de como si fueran casi como... Gente que se ha escapado del otro lado. Sí, o como un poco proyecciones nuestras en el sentido de como un egregor, como una especie de entidad que ha tomado cuerpo de todos nuestros miedos, de todos nuestros temores, Podría y ser. que por eso nos podría ser. persigue, Bueno, pero en como definitiva, nos persiguen los miedos. todas estas hipótesis que estamos Bueno, poniendo claro, sobre la esto es mesa. hablar por hablar, evidentemente. Como si digo que es un Pokémon. Por Del supuesto. Pokémon Go que estaba en los años 30 por ahí, ya Bueno, rollo Easter egg. O escapado del Pokémon, ¿cómo era? El Pokémon Lavanda, de Lavender Town, De Lavender Town ahí. paralelo. La a madre de esas. Cubone. Un caso más, en definitiva. Yo creo que es eso. Estos debates están bien porque hacen pensar ¿Verdad? en cosas, de cómo, sobre todo hacen reflexionar en cómo percibimos las cosas. Pero no vamos a solucionar nada, Bueno, es evidente. evidentemente sí, ese era uno de los puntos que quería tratar. Pero más allá de cómo percibimos las cosas, que esto es una constante que vamos repitiendo, sea el tema que sea, pero siempre relacionado evidentemente con el misterio, el tema que a mí me gusta siempre hacer hincapié en él, de esa inquietud, ese tipo de intención manifiesta que tienen estos seres, o al menos muchos de ellos. No hace falta que sean Mothmans, criaturas de Van Meter, pueden ser perfectamente los clásicos extraterrestres, los típicos humanoides. Esa afición que tienen por dejarse ver, sin duda. No es, fijaos, no he dicho en ningún caso, ningún testimonio que nos hable, por ejemplo, ¿qué digo yo?, de un joven adolescente que a lo lejos ve como detrás de un tronco de árbol algo se está escondiendo, algo que por un momento le parece ver que tiene dos ojos rojos. No es algo que se oculta, Y fíjate, es algo que y se dejan manifiesta ver, sin duda. Se dejan ver porque luego se demuestra lo que realmente pretendían al final, que es que quieren contactar. Y es la excusa... ¿Qué tipo de contacto? Bueno, eso ya se verá en según qué caso, ¿no? Pero que buscan ese contacto y luego pues te insisten, ¿no? Como comentaba yo en el programa anterior de los humanoides y los alimentos en los humanoides y demás, que te invitan a, por lo menos por un tiempo, a ir a su mundo, ¿no? Y te llevan en esos tours por el superespectro. Afortunadamente, ya de por sí el aspecto de la criatura no invitaba a que te acercaras a ella, pero no se produjo ningún caso de acompáñame, amigo mío, una noche más. a través del universo.
No, pero en lo referente, y vuelvo ya, y si te parece terminamos ya con el monográfico, al tema del color, eso de que sea negro, recordemos a esta criatura, se le conoció como el Black Phantom, el Black Flash de Provincetown, quizás haga referencia a la ausencia de color, a un agujero negro, a algo que no es físico, algo que absorbe la luz. Skinwalker, recordemos aquel caso mítico ya de Terra Incógnita, en el que precisamente Skinwalker, también otro ser sombrío. Hay varios seres en el rancho Skinwalker. Sí, pero en algunos momentos se hablaba, si no recuerdo mal, de una especie como de vórtice en el rancho, una especie como de un portal extraño, que era pura negrura ahí en medio de la nada, ¿no? Bueno, como nosotros entendemos, quizás también influenciados por cómo se llama propiamente este fenómeno, agujero negro, pues precisamente por eso, ¿no? Negro, pues tiene que ser negro ese agujero que conecta diferentes dimensiones. ¿Lo negro es negro o es otra cosa? O vemos negro, claro, yo creo que es que vemos negro. No lo sé. El caso es que esto fue lo que se recogió en la prensa de finales de los años 30, año 39. Sucesos, avistamientos, encuentros con una extraña entidad, muy parecida al Spring-Heeled Jack y evidentemente muy parecida a lo que se dejaría ver años después en Point Pleasant, West Virginia, el Mothman. Estos casos que estamos diciendo ahora, como el del Mothman, como el del Black Flash de Provincetown, como el de el Spring-Heeled Jack del Londres victoriano, con los de ahora, ¿qué es lo que no tienen en común? Pues efectivamente, y yo creo que esto es un detalle muy interesante a analizar, ¿no? Y que seguramente apostará por una hipótesis que no sea del todo favorable, al menos yo me arriesgo, a la real existencia de estos seres. Ojo lo que he dicho. Y este detalle es que los testigos no son solo 1, 2 ni 3, sino son pueblos enteros, barrios enteros, son mucha gente. Que yo sepa, corregidme si me equivoco, si hay son muy pocos, pero yo creo que ya no hay casos de avistamientos de este tipo de criaturas por parte de todo un pueblo, por parte de toda una comunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Se han escondido? ¿Se han escondido precisamente en el momento en el que la tecnología más está al alcance de todos, al alcance de cualquier bolsillo? Que en cualquier momento, cuando se aparece una de estas entidades, se puede sacar un teléfono y hacer una foto o grabarla en vídeo para así realmente demostrar que se ha visto, más allá de un simple retrato que aparecía en la prensa local. Es curioso, ¿no? Yo ya digo, y todos lo sabéis, de hecho cada año hacemos un programa dedicado a ello. Todos los años se siguen viendo humanoides. Hay ciertas tendencias, pero en el fondo los patrones que hay de humanoides se siguen repitiendo, se mantienen. En mayor o menor medida van apareciendo todos los tipos de humanoides e incluso nuevos. Pero avistamientos masivos, avistamientos por parte de todo un pueblo, de toda una comunidad, eso ya se ha perdido. Nos tenemos que remontar a este tipo de casos, ¿no? Muchos de ellos, como habéis visto, previos, por cierto, a la fecha de inicio de la ufología moderna, previos al año 47. Y como diría aquel famoso refrán, ¿no? De el diablo está en los detalles. A veces nos centramos mucho en lo general de los casos, ¿no? Pero es quizá en los detalles donde podemos encontrar las claves para entender muchas de las cosas que pasan. Y eso es lo que analizamos, lo que pretendemos en Terra Incógnita. Llegamos al final del programa cortito, pero programa interesante creo yo al fin y al cabo. Y vías de contacto, Daniel, que empezando por el correo electrónico, ¿cuál es? terraincognita.radio@gmail.com, el blog terraincognitaradio.blogspot.com
También tenemos Facebook, que es Terra Incógnita Programa de Radio, y Twitter, que nuestro nombre de usuario es Terra Incógnita R. También tenemos www.ivox.com, ya lo conocéis, la página por excelencia, evidentemente, de podcast en lengua española, en lengua castellana. Y también tenemos por ahí ese proyecto, ¿no?, que ya lleva tantos años acompañándonos, dirigido por Alberto Guzmán. www.edenex.es, Radio del Misterio 24 horas. Ahí está todo lo que vale la pena conocer del misterio. También tenemos YouTube, nos podéis encontrar allí, y la gran ventaja que tiene YouTube, porque la verdad es que no nos curramos, porque no tenemos tiempo. Ganas tenemos, sí, todas las que queráis, pero tiempo. Y recompensa después de tan duro esfuerzo que sería, pues por ejemplo, hacer como hacíamos antes los vídeos, editar vídeos para YouTube. Ahora simplemente colgamos en YouTube nuestros programas con una única imagen de fondo en todo momento. Pero el audio... La calidad de en YouTube es bastante superior que la que podéis escuchar en iVoox. Así que, si queréis disfrutar de la experiencia Terra Incógnita como Dios manda, pasaos a YouTube. Y también, como sabéis, y viene siendo habitual en los últimos programas, hemos habilitado la opción de donaciones económicas a través de iVoox. Si os vais a la página principal donde aparecen todos nuestros últimos programas, arriba aproximadamente en la zona central de una serie de pestañas, de opciones, encontraréis el símbolo del euro que pone donar. Y bueno, como dice el propio nombre y como ya hemos explicado y venimos explicando, es simplemente una opción que hemos habilitado para que quien lo considere, quien piense que nuestro programa merece de una remuneración económica, pues que así lo haga, y nosotros pues evidentemente agradecidos que estaremos. Y por cierto, agradecidos que también estamos Pablo Vergel y yo, que desde ese proyecto llamado Reediciones Anómalas ya habéis logrado vosotros, oyentes de Terra Incógnita, estoy convencido que muchos de vosotros ya habéis colaborado, y si no ya estáis tardando, habéis logrado que John Keel se ha traducido otra vez al castellano y se ha distribuido de una manera más digna, de una manera que sea capaz de abarcar esa necesidad, esas ganas que sé que tenéis de conocer más a fondo los trabajos de esa figura clave para nosotros, de la ufología y de muchos de los misterios de John Keel. Y es que, como ya sabéis, Reediciones Anómalas, este proyecto que empezamos Pablo Vergel y yo, cuyo objetivo es reeditar esas obras clave del mundo del misterio, obras muchas de ellas que no han tenido una distribución adecuada en España ni en ningún otro territorio hispanohablante, o que directamente no han tenido distribución alguna porque nunca se llegaron a traducir de sus idiomas originales, ya sea en el inglés, ya sea en francés. Pues nos marcamos, como sabéis, en Reediciones Anómalas, la meta de poder reeditar el libro de John Keel, Operación Caballo de Troya, un interesante ensayo sobre el fenómeno ovni que os recomendamos. Se necesitaban 1.500 euros por parte de vosotros a través de la plataforma Kickstarter para poder financiar los costes de producción de la misma, y finalmente, tras 26 días, lo habéis logrado. Para mí esto es una muy buena noticia, el que podáis por fin llegar a leer a John Keel, pero ojo, que como seguro que sabéis los que os habéis interesado por este proyecto, las unidades son limitadas, y estamos hablando de no más de 200 ejemplares en el mejor de los casos. Ahora mismo no llegamos ni a 100, y yo creo que sería muy interesante, más que interesante, y de hecho pues pienso que todavía hay alguien por ahí, tú quizá, que nos estás escuchando, que escuchaste aquellos programas que dedicamos a la figura de John Keel y que seguramente, como a la gran mayoría de nuestros oyentes, tanto te gustaron, pues que estoy convencido que desde aquel entonces sentiste esa curiosidad por llegar a la obra de Keel, pero te resultó muy difícil encontrarla, y menos en tu idioma. Pues ahora por fin estás de enhorabuena, porque eso ya no es así. Ahora John Keel en castellano es una realidad, gracias a Reediciones Anómalas, este proyecto, pero como digo, gracias a que vosotros, oyentes, a que mucha gente que ha colaborado con nosotros, lo habéis hecho posible. Repito, son unidades limitadas. Si queréis haceros con un ejemplar de Operación Caballo de Troya de John Keel, que os vayáis a la página de Kickstarter, ya sabéis, esa plataforma que gestiona la mayoría, creo yo, de operaciones de crowdfunding, de financiación por parte de terceras personas a proyectos, y en nuestro caso pues el proyecto era la reedición de obras de misterio, y hemos empezado por Operación Caballo de Troya de John Keel. Y si queréis esta obra, por ejemplo,
para los que sois residentes en España a través de Kickstarter. Si pagáis una cantidad de 15 euros, recibís un libro de Operación Caballo de Troya, recibís su respectivo libro electrónico, el ebook, un marcapáginas exclusivo y el envío gratis. ¿Cuánto suele costar un libro de misterio? ¿15 euros? ¿Más? ¿Menos? Yo creo que 15 euros es un precio más que ajustado. Y recuerdo, para los que residís en España, este precio de 15 euros incluye también un ebook, un marcapáginas y el envío gratuito. Para los que residáis fuera de España, este precio se incrementa, pero solo un poquito más, subiendo a los 20 euros. Yo creo que está muy bien. Yo creo que es evidente que no es simplemente financiar de manera altruista o no a que se puedan reeditar esas obras, sino que realmente cuando tú estás financiando lo que haces es hacer posible, si se llega a la meta, que por fin, lo celebramos, se ha llegado, pues puedas hacerte con el libro. Así que ya sabéis, si queréis haceros con ese ejemplar de Operación Caballo de Troya de John Keel en castellano, una obra que sí que estuvo en castellano, pero en México, aquí en España su distribución pasó bastante desapercibida, y ahora creo que hay un poquito de boom de John Keel, ¿no? Quizás alguien dice por ahí que debido a aquellos programas que hicimos, como digo, pues estáis de enhorabuena. Ya podéis acceder a ellos y lo podéis hacer a través de Kickstarter y lo dicho, sobre todo muchas gracias. Pablo Vergel y yo estamos muy contentos de que nuestra iniciativa, nuestro proyecto haya encontrado una meta, haya tenido sentido, hayamos visto que ha convencido, que ha gustado y que si nos seguís apoyando, pues no solo Operación Caballo de Troya engrosará la lista de reediciones anómalas. Esperemos que muchos otros se sumen, muchos otros títulos que seguro serán de vuestro interés. Y con esto y sin más dilación nos despedimos ya hasta el siguiente programa de Terra Incógnita. Y nos dirigimos hacia la oscuridad, realmente, porque hasta que nos volváis a escuchar no vais a saber de nosotros. La negrura se hará dueña de esta conexión, de este puente que se estableció hace ya 8 años entre vosotros oyentes y nosotros, los que estamos al otro lado del micrófono. ¿Que nos visteis una vez en YouTube? Sí, pero es percepción. ¿Estáis convencidos de que realmente somos como aquellos dos individuos que una vez visteis a través de una cámara? Y ahora ya me estoy imaginando que vas a entrar a la cuenta de YouTube y vas a borrar los vídeos, o le vas a poner una interferencia. Hay un... No, hombre, no. Lo dicho, hasta el siguiente programa.